Buenos días. El día de la fecha damos comienzo a otra jornada de exposición de los proyectos que respondieron a la convocatoria realizada por el INEJU, el Instituto de Investigaciones y Estudios Jurídicos de la Escuela de la Magistratura de Salta. Me presento, yo soy Alejandra Gaufín, presidenta del INEJU y vicedirectora académica de la Escuela de la Magistratura, y en esta ocasión me acompaña el doctor Gabriel Chiván, coordinador general del INEJU. Reitero mi agradecimiento a todos los investigadores que se han presentado para participar de esta propuesta que redundará sin dudas en interés no solo de la justicia, sino también de la sociedad entera. Hay una frase que le adjudican a Albert Einstein que dice: no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Sin duda, es posible que seamos más jóvenes nosotros que las abuelas de los expositores, pero hoy nos contarán de una manera simple y concreta, de forma que pueda ser entendida por todos, en qué consisten sus proyectos. En este marco, el día de la fecha, se expondrán dos de ellos. La vez pasada, la jornada anterior, han expuesto tres, como manera previa, un paso previo, antes del análisis de admisión que realizará el comité pertinente. Los dejo con el doctor Gabriel Chiván, que va a identificar los proyectos del día de hoy, y les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, doctora, gracias, doctores. Reitero lo que dijo Alejandra sobre el agradecimiento y la confianza en este instituto que es nuevo en esto, así que para nosotros es un gran honor y un privilegio que ustedes hayan querido participar. Y desde acá, desde el pequeño rol que tenemos nosotros de coordinar la iniciativa y el empuje de ustedes, ponernos a su disposición en lo poco o en lo mucho que los podamos ayudar. Realmente el tema que ustedes van a tratar es muy importante, es la visión de la víctima, pero bueno, es muy interesante escuchar lo que ustedes nos van a plantear. Desde lo personal, lo que se trate de estos temas de derecho penal, que no es el tema que yo trabajo normalmente, me interesan particularmente, porque me quedé en muchos temas en los que estudié en la universidad y no los volví a actualizar. Entonces, poder escuchar sobre materias que no conozco bien, especialmente me motiva, y en temas de vulnerables y la nueva visión constitucionalizada de los ciudadanos me parece sumamente interesante. Estos son unos pocos minutitos para que ustedes nos cuenten. Fundamentalmente el objetivo de la reunión de hoy es que esto queda grabado, ustedes nos cuentan qué es lo que tienen como aspiración, para que al final del trabajo lo volvamos a ver en el tiempo que ustedes prevean del trabajo. Cuando terminemos, digamos, esto es lo que propusimos, esto es lo que logramos. La reunión de hoy es de ustedes, no de nosotros. A lo sumo podemos probablemente hacer algún tipo de consulta o algún tipo de sugerencia, pero nada más. Así que los dejo la palabra y nuevamente muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Primero que nada, quería expresar por parte del grupo de investigadores nuestro agradecimiento por este espacio que nos parece extremadamente importante, abierto hacia la gente que quiere profundizar algunos temas en particular. Por eso es que, en nombre del grupo, le dejo expresado las gracias a la Escuela de la Magistratura, en la persona de la señora vicepresidente de la escuela y presidente de este instituto, nuestro agradecimiento por habernos permitido a nosotros también podernos expresar en este espacio. Nuestro tema que vamos a tratar nosotros es la asistencia y defensa de la víctima en el proceso penal. Nosotros pensamos que uno de los más grandes desafíos que afronta en la actualidad del Estado es la falta de credibilidad en la administración de justicia. Y esto no son palabras mías, sino que lo dijo el doctor Rosenkrantz al asumir la presidencia de
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basándose en unas estadísticas llevadas adelante en el año 2019 por la Universidad Católica Argentina. En esas estadísticas se revelaba de manera muy concreta que de todas aquellas personas que pudieron tener algún conflicto con la ley, más del 50% no había acudido a la justicia. Y entonces allí se presentaba un gran interrogante. ¿Por qué no concurrieron a la justicia? Y el gran interrogante obtuvo su respuesta como en la falta de credibilidad en las instituciones del Estado. Y eso entendemos que es una situación que nos debe llamar la atención porque la administración de justicia está monopolizada por el Estado. Entonces, es responsabilidad plena y total del Estado dar una respuesta satisfactoria a esta incertidumbre. Estos reclamos, esta insatisfacción, nosotros lo vemos reflejados constantemente en numerosos artículos, en numerosas hasta manifestaciones físicas que se realizan por parte de los justiciables, y no viene sino, en este momento mi memoria, traer a colación una hermosa poesía de María Elena Walsh, que es la oración a la justicia. Y en ella decía: Señora de los ojos vendados, que estás en los tribunales, baja de tu pedestal, quítate la venda y mira. Con tu espada y balanza a los humillados no les robes la esperanza. Dales la razón y llora porque es la hora. Creemos que también es la hora de las personas que queremos visibilizar, que son las víctimas. Sin lugar a dudas que el clamor de justicia reconoce, o los motivos de decepción son múltiples, pero dentro de ellos nosotros encontramos que uno de los principales factores es los que componen aquel colectivo de personas que padecieron las conductas delictivas. Después de mucho tiempo de exclusión, la víctima aparece hoy en el escenario de la justicia con mucha preocupación por parte de la legislación y de las políticas criminales. Para llegar a esta situación, es decir, de una preocupación por parte de la ciudadanía de las víctimas, hubo que superar un pensamiento muy retrógrado, que era el de pensar que mientras se podía dar derechos a las víctimas, proporcionalmente se quitaba derechos al imputado. ¿Por qué? Porque la víctima era vista simplemente como una fuente de prueba, es decir, llamarla como testigo para resolver la situación del imputado. Esta situación necesariamente tiene que cambiar. No estamos en contra de los derechos que tiene el imputado, nos parece fantástico y creemos que aún falta otorgarle mucho más derechos. Lo que sí creemos firmemente es que en esa balanza de la justicia, la víctima no está equilibrada en los derechos que le asisten respecto del imputado. Así, por ejemplo, todavía hoy podemos observar que cuando hay algún elemento de prueba que hay que buscar y se manda a la víctima de un abuso sexual a la revisación por el médico legal, todavía podemos encontrar dentro de la serie de preguntas que se formulan si la víctima tenía las condiciones o la fuerza suficiente para repeler el ataque. La posibilidad que la víctima pueda o no repeler el ataque con su fuerza no forma parte del tipo penal. Entonces, ¿por qué seguir preguntando una cosa que era comprensible dentro de otro esquema penal ya superado? Hoy en día será el consentimiento lo que haya que hablar y haya que tratar, pero no ese tipo de preguntas. Ese tipo de preguntas, por eso, es la que nos llama a nosotros a la reflexión de analizar la situación de la víctima. Cuando la víctima sufre un atentado,
no solo hay un perjuicio directo, sino que también hay un perjuicio que se expande en lo temporal y en lo espacial. En lo espacial porque abarca no solo a la que sufrió el hecho delictivo, sino también a su comunidad más cercana, a la familia y, por qué no, a la sociedad. En cuanto al tiempo, también vemos que a veces la víctima necesita su tiempo para recomponerse para recién poder accionar. Lo vemos frecuentemente en los delitos de abuso sexual, donde la víctima que ha sufrido ese hecho delictivo a lo mejor necesita un tiempo que no es acorde con los plazos que se pueden manejar dentro de la justicia. Y entonces habrá que pensar cómo vamos a dar solución a ese tipo de situaciones. De así que una dogmática constitucional y penal que armonice los derechos del imputado y los derechos de la víctima no puede ser otro que el de las garantías. Por eso, un proceso penal garantista requiere tratar de equilibrar los platos de la balanza para que podamos tener una igualdad de armas al momento de afrontar el proceso penal. Los derechos y las garantías constitucionales y los derechos humanos no se agotan con el imputado. El imputado no los agota. Esos derechos y esas garantías trascienden al imputado y son también de la víctima. Entonces hay que reconocerle y hay que darle las herramientas para que ella pueda luchar. Las preguntas que nos quedan entonces serían esto. ¿De qué vale resaltar que la víctima tiene derechos si no le damos las herramientas para poder participar? Por ejemplo, le decimos que puede ser partícipe en el proceso penal de acuerdo a la última reforma que tenemos en el Código Procesal Penal. Pero ¿cómo puede ejercer esos derechos si no tiene una asistencia jurídica? Y esa asistencia jurídica, si la quiere tener, la tiene que pagar. Entonces habrá que presentar, entonces tenemos como un resultado una campana sin badajo. Es decir, no nos sirve si no le damos las herramientas para que pueda estar de una manera efectiva dentro del proceso penal. En segundo lugar, ¿cuál sería el sustento de equidad que tendríamos de la justicia si para el imputado nosotros tenemos una ley de ejecución penal que para su recuperación le hemos proporcionado una resocialización perfectamente organizada, y no solo organizada, sino también personalizada para el imputado, para ese condenado? De la víctima nos hemos olvidado de la resocialización, nos hemos olvidado de cómo vamos a programar para que se vuelva a reinsertar, teniendo en cuenta esa revictimización que se produce a partir de su intervención en la justicia. Esa es la temática que queremos poner en crisis y que sería el objeto de nuestro estudio. Respecto de cómo vamos a llevar adelante este proyecto, la doctora Cerdán, que es una de las investigadoras, va a hacer referencia al plan que tenemos para poder llevar adelante este proyecto. Muy bien. Buenos días. Yo voy a desarrollar sintéticamente el desarrollo de nuestro trabajo. El presente proyecto se divide en 5 etapas de trabajo. En la primera etapa se enfoca en la elaboración y preparación del marco teórico. En un primer momento nos abocaremos a la recopilación de otras investigaciones y publicaciones que se hayan realizado en referencia a esta temática, como asimismo a doctrina, jurisprudencia y normativa vigente que encuadre y reglamente la figura de defensa efectiva de la víctima en el marco del proceso penal, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, realizaremos un análisis comparando su implementación y experiencias en ese tema. Eso en una primera etapa, a los fines de, como le dije, elaborar el marco teórico. En una segunda etapa, apuntamos a una tarea de campo, en pos de efectuar un relevamiento de datos que reflejen la necesidad local actual de contar con una representación técnica efectiva de la víctima, y en muchos casos gratuita, en el marco del proceso penal, obviamente destacando las lagunas, falencias, reclamos social e institucional. Asimismo, ponderaremos lo que es el daño y la revictimización
y su proyección personal y social. En esta tarea de campo, a su vez se va a subdividir en dos tareas. En primer término, en la elaboración de las encuestas, con la colaboración de profesionales especializados en el tema, y siguiendo esta tarea, en la realización de las entrevistas con la ciudadanía que acude a los estrados de la justicia, tanto Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, también entrevistando a operadores de la justicia, a organismos vinculados tales como Colegio de Abogados y organizaciones de asistencia social. El ámbito que se abarcaría es capital de la provincia de Salta e interiores de la provincia. Como finalización de las tareas de campo, se procederá a analizar, integrar y categorizar el resultado del muestreo de estas encuestas. En una tercera etapa del proyecto nos abocaremos a una integración de los datos obtenidos a través de las encuestas con el marco teórico recopilado, previamente analizado y sistematizado. En este punto iniciaremos en la elaboración de una propuesta propia a la luz de las necesidades locales. Para ello se llevará a cabo un análisis y valoración de los resultados obtenidos y una profundización teórica. En la cuarta etapa del proyecto se realizarán entrevistas técnicas a profundidad a profesionales especializados en el tema de la asistencia y contención de la víctima, tales como psicólogos, sociólogos, asistentes sociales y organismos e instituciones privadas y públicas de asistencia a la víctima. Y en una quinta y última etapa se procederá a efectuar una valoración final de todo el material obtenido, intentando demostrar la necesidad de prestar una mayor atención a la víctima, brindándole normas y técnicas que permitan sentar a la víctima en un plano de igualdad al imputado. Entre ellos, por ejemplo, garantizando un acceso eficaz a la justicia mediante la garantización de un defensor técnico penal, que hasta en algunos casos podría ser gratuito. Muy bien. ¿Cómo quieras? Me resulta sumamente interesante. Al igual que Gabriel, soy ajena a esta materia que en realidad estudiamos menos durante nuestra carrera que civil de donde venimos. Pero siempre fue una inquietud pensar en la víctima y repensar de qué manera solucionar este tema de la víctima que parece totalmente ajena al proceso. Creo que, siempre digo que cuando voy a Cafayate veo las montañas de manera distinta según la hora, ¿no? La hora y el lugar donde me ubique. Una misma montaña es totalmente diferente. De eso se trata, cambiar un poco la posición nuestra y de toda la justicia y de la sociedad y ubicarnos, a ver, no en perjuicio de la otra parte del imputado, pero sí ubicarnos y mirar mejor a la víctima. Me gustó mucho esa parte de la canción de Marina Walsh, No le robes la esperanza, realmente es devolverle la esperanza a la víctima. Mi pregunta, no sé si lo dijiste o no, Sí. Es en la tercera etapa, no, en la cuarta etapa donde hacen las entrevistas, si también entrevistan a víctimas, ¿cuál es la sensación de víctimas respecto, que han pasado por procesos respecto de esto, ¿no? De su participación o no participación, de la ausencia de una asistencia jurídica gratuita, o no entendí si estaba dentro de este cuarto punto también. Claro, perdón que le interrumpa. En la cuarta etapa es más que todo enfocado a la entrevista a los profesionales que intervienen. En la segunda etapa es donde se aborda la entrevista a la ciudadanía en general y obviamente en ese grupo también hay víctimas de... claramente. Ah, perfecto. Muy bien. Es la experiencia que tienen ellos realmente de Muy bien, la respuesta. Muy bien. Sí, perdón, si puedo agregar algo. Sí, por supuesto. Sí. Para llevar adelante las entrevistas y este tipo de estudio, hemos incorporado nosotros gente que está dentro de la Administración de Justicia y también gente que está fuera de la Administración de Justicia. Y también gente que está especializada, por ejemplo, en la psicología forense, cosas que nos permitan a nosotros tener una visión de qué es lo que padece la víctima. Una visión y completa. tal vez podamos comprender realmente el daño, no solo el daño material, sino también el daño que le provoca
en la familia, en su persona, en su proyección de la sociedad y en la proyección de la familia. ¿Cómo, Claro. cómo incide en su grupo? Sí, me gusta porque es un poco atreverse a pensar en lo que todos miramos y pocos pensamos o reflexionamos. Así que felicitaciones, muy buena exposición y adelante. Los dejo con el doctor a ver qué inquietudes tiene con respecto al proyecto. Me pareció sumamente interesante la propuesta, estoy seguro que va a ser un éxito, no solo por la calidad profesional de ustedes como miembros, sino por el tema que eligieron. Solo me atrevería a hacer algunas sugerencias que no tienen más valor que de sugerencia, y algunos comentarios. Me gustó mucho esta idea de plantear desde la insatisfacción del servicio que estamos brindando, un análisis crítico, un análisis que sale de darnos la razón que muchas veces se genera dentro de los ámbitos en los que uno trabaja, pero me parece que para que el esfuerzo que vayan a hacer tenga mayor impacto, habría que pensar en esa quinta etapa, cuando ya se hace la propuesta, pensar en ideas de difusión de su trabajo, que puede ser a través de una publicación final, que puede ser puede ser un libro, puede ser un ámbito dentro de las publicaciones digitales, es decir, pensar por la dinámica del trabajo que ustedes están planteando, por el relevamiento de encuesta, va a ser una foto lo que terminen sacando al final, una foto, por lo que estamos viendo, bastante completa, pero va a ser una foto a ese momento. Entonces, ¿cómo podemos a ese momento trabajar sobre sus propuestas, cómo difundirlas, pensar en esquemas de capacitación sobre todo en los comunicadores sociales, y si hay o no alguna propuesta en materia legislativa o desde el punto de vista de normativa, que puede ser de normativa reglamentaria hasta normativa legislativa como propuesta. Y luego de ello una visión final también que se les propongo, que hay temas que lo ameritan y temas que no, creo que el de ustedes claramente lo ameritan. Son dos grandes ramas que quería sugerirle. Uno, el trabajo interdisciplinario con otros grupos de investigación. Por ejemplo, hay un grupo que va a trabajar sobre la cuantificación del daño. Es muy común que hablemos con colegas del fuero penal, cuando se produce el tema de daño y el juez penal tiene que determinar los daños, consulta al fuero civil sobre cuánto se está pagando, cuánto es el valor vida, y hay ahí como una especie de impasse, un gap que tendríamos que tratar de trabajarlo. Entonces, de pronto, tratar de relacionar el grupo de cuantificación del daño, que fundamentalmente está pensado en satisfacer las necesidades de la víctima, en tiempo, en forma y en monto suficiente. Sabemos que el dinero no cubre necesariamente los problemas que genera la victimización y la revictimización, pero en algo puede ayudar. Entonces, reforzar el tema también reforzar este trabajo con esta idea de cuantificación del daño más justa. Ese grupo tiene pensado, por ejemplo, trabajar a posteriori en un esquema de observatorio. Es decir, cómo va evolucionando lo que hemos investigado, si hemos logrado modificar alguna cosa con lo que estamos haciendo o no. Entonces, si por ejemplo sacamos 5, 6, 10, 15 conclusiones del trabajo de investigación final de ustedes, hacerlo extensivo, difundirlo, transmitirlo y luego valorar si logró modificar en algo estas percepciones. Pueden ser encuestas posteriores a la finalización del trabajo, y puede ser este fenómeno, como decía, de observatorio, que es muy interesante, ¿sí? Para que no quede semejante esfuerzo de pronto en un hermoso trabajo, que si uno lo vuelve a leer a los 2 años, dice, ¿y hoy cómo estaríamos? Se lo dejo como una idea para que, solamente para que la piensen en la etapa 5. Las otras etapas está bastante claro, creo que no tenía mucho como para aportarle ahí. Y el último punto es el tema de responsabilidad, que me gustó mucho la forma en la que lo plantearon. El responsable, ¿quién es el responsable? ¿El responsable es solamente el victimario? ¿El responsable es también el Estado?
cómo funciona la responsabilidad del Estado en la víctima, ¿sí? Y después las clasificaciones de víctimas especiales, donde se exige una actitud activa de parte del Estado, del 75, inciso 22, 23 de la Constitución, que muchas veces lo repetimos al inciso 22, que son los tratados internacionales, e inmediatamente después está el vecino, que es el 23, el de los extremos vulnerables que están ahí y nos exigen una actitud activa. Me encanta la propuesta de trabajo, va a ser un gusto poderlo leer y ayudarlo en lo que sea posible, y si alguna de las ideas que le planteé le sirven, sería bueno que la piensen, o que la reelaboren, o que la desechen si no les parece, si no es de ninguna manera nada vinculante lo que estoy diciendo. Pero esto de difundir la tarea y de mantener activa la idea luego de terminado el trabajo, y de hacer una propuesta que tenga contenido legislativo o reglamentario, es el corolario del esfuerzo, si no queda en algo teórico. Eso sería todo. Perdón, ¿qué tiempo estimado tienen de la investigación? Un año. Un año. Un año. Perfecto. Bueno. Sí, ¿puedo Sí, por supuesto. agregar? Es cierto, agradecemos la sugerencia porque vemos que no estamos equivocados en nuestra línea de pensamiento, porque lo hemos pensado de igual manera. Es decir, nosotros creemos que este trabajo tiene que ser la base y el fundamento para una eventual ley. Entonces, esto sería como el trabajo que nos va a permitir a nosotros fundamentar la necesidad, por un lado, de una asistencia jurídica, ¿no es cierto?, que nosotros la pensamos que debe ser gratuita, tal cual como lo que es para el imputado, ¿no es cierto?, así como el imputado tiene derecho a ser asistido por un defensor público. Creemos que la víctima hoy, si quiere participar dentro del proceso penal, tiene que pagar un abogado. Entonces, si la víctima, a ver, es casualmente la víctima del proceso, ¿cómo no va a poder contar con una asistencia letrada? Y tenemos pensado también cuál es la solución, porque sabemos que una de las soluciones más grandes que tenemos nosotros es los recursos económicos. Tenemos pensado también en una solución sobre eso, tenemos pensado también en una solución también de qué es lo que pasa, por ejemplo, el daño al que hacía referencia usted, doctor, solo lo va a poder recuperar si se presenta como actor civil o presenta una demanda civil. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que no presentaron una demanda civil? ¿Cómo les resarcimos a esas personas? Porque para lograr ese resarcimiento, primero que nada, está el primer paso, que no va a tener un letrado que lo pueda patrocinar. En el segundo paso tenemos que, si se le puede resarcir, ¿de dónde va a sacar la plata el imputado si el imputado a lo mejor es otra persona totalmente insolvente? Tenemos pensado también en esa solución y tenemos pensado también en una propuesta que eventualmente insumiría muy poco en lo económico, es decir, es un poco como reacomodar algunas cosas que están dentro de la justicia. Así que... Buenísimo, o sea, estamos viendo la punta del iceberg. Sí, exactamente. Es así. Muy Por eso creemos que no estamos equivocados en el camino, porque No, si de ustedes ninguna lo manera. están observando estas situaciones, y lo plantea como sugerencia, las aceptamos, nos parece interesante porque las compartimos totalmente. Si terminaran un proyecto legislativo, sería una de las conclusiones sumamente Sí, nosotros positivas. esperamos que ese proyecto pueda salir a través de la escuela. Y podría ser interesante, sería muy interesante. Y un solo punto que ya me dijo la licenciada, que estamos sobre la hora, Sí. pero me parece también, hay víctimas que no solo están en el sistema penal. Hay todo un sector gigantesco y cada vez más grande de víctimas, o de una especie de víctimas, que están en el sistema administrativo y que no tienen asistencia letrada de ningún tipo, porque
nos explicaron del informalismo a favor del administrado y que el administrado puede ir solito a la administración, donde lo está esperando un batallón de abogados para decirles que no. Entonces, y ahí encontramos a jubilados, ahí encontramos a personas analfabetas, encontramos a personas que pueden estar hasta el juego, perder su trabajo en un sumario, y le dicen, señor, usted no está obligado a venir con un abogado y va solito, y capaz que nos encontramos frente a la necesidad de decir, cuando más se está creando la jurisdicción primaria administrativa, tenemos entes reguladores, tenemos tribunales administrativos, en todos estos ámbitos, esta gente va a tener algún tipo de asesoramiento y contención, o estamos generando nuevas víctimas. Pero bueno, son temas que no... Los estamos tentando para que después de este proyecto sigan con otros, me parece, relacionados. Pero bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias, muy No. interesante. Gracias. Muy Gracias. agradecido.